para que no se entrecorte como el otro día. Yo creo que por el horario hay mucha más gente conectada. Pero bueno, hoy vamos a arrancar con el programa de Historia de América, con los temas históricos, por así decirlo específicamente. Y vamos a ver nuestro primer tema, que es la independencia de los Estados Unidos, que en realidad en ese entonces todavía no podemos hablar de Estados Unidos, sino de las 13 colonias británicas, que, como ustedes saben, va a ser el primer país o la primera colonia americana que se va a independizar en el año 1776 y va a seguir obviamente de guía para las revoluciones de Latinoamérica, ya que se van a conformar como una república y van a sancionar una constitución. Todo ello son características que después va a adoptar la Argentina y el resto de las naciones americanas. ¿Se ve la pantalla o no? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. No perdamos más tiempo. Bueno, con este tema es el que vamos a dar ahora y bueno, cuando volvamos vamos a ver el resto de América. Fíjense. Las 13 colonias británicas, que después, posteriormente, hoy son los Estados Unidos, comenzaron, o la colonización de Inglaterra comenzó en la costa del Atlántico Norte, ¿no? Hoy sabemos que Estados Unidos se extiende del Océano Atlántico al Pacífico, pero originalmente su territorio era este, ¿no? Las famosas 13 colonias británicas, rodeadas por esta zona de territorio indígena. Más al oeste, en la zona de lo que hoy es California, Texas, Nuevo México, era parte del virreinato de Nueva España. Y al norte estaban los territorios franceses, colonización francesa. Fíjense que es una colonización tardía la que hace Gran Bretaña, luego de que los británicos y también los franceses les va a pasar que cuando vieron las riquezas de América que estaba obteniendo España y en menor medida Portugal, bueno, trataron de controlar alguna parte de ese territorio y bueno, desembarcaron en las costas del norte, ¿no? En la parte de América del Norte. Fíjense, bastante tardío, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, alrededor del año 1600 en adelante. Algo importante para tener en cuenta es que los primeros pobladores y la mayoría de la gente que inmigraba de Gran Bretaña hacia las 13 colonias eran grupos religiosos disidentes, es decir, que no se sentían a gusto en Gran Bretaña, que eran perseguidos y que practicaban una religión llamada puritanismo. Y a lo mejor alguna vez vieron en alguna película, en alguna serie, esta imagen, ¿no? De los colonos británicos que pueden ser ingleses, escoceses, irlandeses, galeses, pero siempre pertenecientes a las Islas Británicas. Y otra característica muy importante que van a tener esto, y para tenerlo en cuenta, como una diferencia que va a presentar respecto a Latinoamérica, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Latinoamérica habíamos visto la cantidad de pueblos que había? Pueblos nuevos, mestizos, testimonio, es decir, había una gran variedad, porque en Latinoamérica se practicó mucho el mestizaje, la unión de un blanco con una indígena o de un blanco con una negra, una esclava, que en ese caso sería mulata. Bueno, los colonos ingleses no se relacionaron con los nativos, no querían saber absolutamente nada de mezclarse, de relacionarse con ellos, más allá de intercambios comerciales, pero a ninguno se le cruzaba formar una familia o buscarse una mujer indígena, ya que eran sociedades muy cerradas, muy estrictas, muy basadas en esta religión que profesaban el puritanismo. Y podemos decir que
más que crear una nueva sociedad, una mezcla como hay en Latinoamérica, una sociedad como puede ser, no sé, la brasilera, la argentina, la colombiana, donde se mezclan los blancos con los indígenas, con los descendientes de esclavos, y hay así nuevos actores sociales como por ejemplo los gauchos, acá en Argentina. Bueno, en Inglaterra, perdón, en las 13 colonias no. Transplantaron, es lo que los autores dicen, la sociedad que tenían en Gran Bretaña, la transplantaron hacia América. Eso como primera característica. Después que la forma de gobierno no era tan rígida como la que ejercía España y Portugal sobre sus colonias, por lo cual tenían bastante libertad, ciertas libertades, mientras ellos paguen el tributo a la corona inglesa, podían gobernarse localmente, ejercer su actividad económica, es decir, no sufrían mayores, es decir, mayor control o no era un dominio tan estricto como el español, como ven ahí. Fíjense que en cuanto a la economía, y esto es importante, van a hacer en primera instancia, van a comerciar pieles, van a dedicarse a la agricultura, a la ganadería, a la explotación de los bosques, a crear ciertas manufacturas, y esto es muy importante, este último punto, porque en las colonias de Latinoamérica no había una industria local, o era muy poca, muy artesanal. En cambio, en las 13 colonias británicas, ellos sí van a propiciar que los colonos desarrollen una actividad industrial que después va a ser muy importante para los Estados Unidos. Fíjense. Por ahí probablemente alguna vez vieron una película, una serie o algún capítulo de Los Simpsons que hablan o muestran estas escenas, ¿no? El comercio de pieles por un lado, las plantaciones de algodón que van a ser muy importantes en el sur, sobre todo de lo que hoy es los Estados Unidos, en el sur de las 13 colonias, existían grandes plantaciones de algodón, como este dibujo que vemos acá, donde trabajaban esclavos negros. Y eso después va a ser todo un asunto que vamos a verlo en esta materia durante el siglo XIX, el tema de la esclavitud. Si alguna vez vieron, se me ocurre, 12 años de esclavitud, la película, está muy buena, es muy interesante, o una más fantástica que se llama Django, que también trata sobre la esclavitud, pero bueno, es un poco más fantástica. Son dos buenas pelis donde muestran cómo era el trato cómo eran tratados los esclavos en estas plantaciones de algodón, ¿no? Que van a ser muy importantes. Y por último también tenemos que Django, bueno, pero viste que Django es más show que otra cosa, pero se puede ver el hecho de el esclavo, bueno, que compró su libertad, ver cómo trabajaban, ver las casas o el papel que hace Leonardo DiCaprio de un plantador sureño, ¿no? Todo eso que obviamente está exagerado, pero que realmente muestra un poco la realidad, ¿no? Así eran el trato que tenían en el sur de los Estados Unidos con los negros, que va a ser, bueno, el principal problema a la hora de cuando sucede la guerra civil, ¿no? Entre el norte y el sur. Bueno, eso ya lo vamos a ver, no nos vamos a adelantar. Fíjense que las 13 colonias alcanzaron un desarrollo bastante importante. Fíjense, esta es la ciudad de Boston, que era un centro industrial bastante interesante, importante. Es decir, tenía una vida bastante próspera, las 13 colonias de Inglaterra en América del Norte. Fíjense, esto es muy importante también para tener en cuenta a la hora de la independencia y a la hora de ver todo el siglo XIX, que es lo que vamos a estudiar nosotros. Como para el siglo XVIII se van a diferenciar dos áreas bien marcadas en América del Norte. Fíjense. Esta parte del norte, las colonias del norte como New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island,
Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, toda esta zona del norte, se va a caracterizar por ser una zona comercial y manufacturera, es decir, industrial, que va a producir productos industriales, a la redundancia, y va a comerciar con el sur o con Gran Bretaña. Tiene esa mentalidad, ¿no? Se va a dedicar a esa actividad. Y por el contrario, las colonias del sur, que van a ser estas, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, después se le van a agregar Alabama, Florida más adelante, son zonas agrícolas, dedicadas a cultivar tabaco, arroz y más que nada algodón. ¿Y por qué el algodón va a ser muy importante? Porque cuando los Estados Unidos adquieren su independencia, al mismo tiempo en Europa, especialmente en Inglaterra, va a estar dándose la revolución industrial, que bueno, seguramente tienen una idea de lo que fue, la revolución industrial, y el principal producto o el producto más importante que va a tener la industria que más se va a desarrollar en primera instancia es la industria textil, la producción textil, que va a utilizar como materia prima el algodón. Entonces, imagínense que para fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX, la demanda de algodón era totalmente, o sea, creció de manera exponencial. Entonces era muy buen negocio para los plantadores de algodón del sur cultivar algodón en toda esta zona. Y obviamente, ¿cómo lo hacían? Utilizando esclavos. Por eso vamos a ver que en un principio, cuando los Estados Unidos declara su independencia, toleraba la esclavitud, pero después estas dos zonas se van a ir diferenciando. El norte va a ser